Sí, lo había leído de lo que habían presentado. Bien. Bueno, acá ya saben que falta el índice, ¿no? El autor eso lo quitemos, yo. No piden la norma, eso va. Sí, sí. ¿Ah? ¿No están viendo ustedes? Ah, cierto que no están viendo, que yo estoy compartiendo ahí. Qué pelota. Para. Tenemos que hacer para aquí. Y a los jóvenes del otro lado me lo debería haber traído para acá. Para. Esto para aquí. Sí. Ahí está. Ahora yo sí tengo que llamar acá para ver. Bueno, el tema de autores por ahí, en algunos casos, lo que se puede llegar a poner en un documento de esto es, luego de la hoja de la carátula, ¿no es cierto? O donde está antes del índice, sí se puede poner por debajo acá, como pueden estar los autores acá, poner quizá la versión, cuándo se creó, fecha de creación del documento, entonces ahí se va dejando establecido quién lo ha modificado, ¿no es cierto? Como la trazabilidad del documento y de ahí. Ya después ya no, porque es como que un documento de trabajo específico. Está bien, acá esto le han puesto ustedes la carátula, esto porque es un trabajo de acá, ¿estamos de acuerdo? Pero si un... Claro, pero acá no, tampoco iría, porque esto de quién lo va a hacer, quién no. Acá se hace el documento y se entrega al cliente, digamos. El equipo, quiénes son, eso va por otro lado. Esto es lo que habíamos visto, propósito. Ah, no, esto es lo que vos no tenías escrito, vos habías puesto el punto 3 nomás en ese momento. Sí. Entonces, para la aplicación web presentado como lugar para distribución. Dice, la estándar está bien. Propósito, definir y presentar de forma los requisitos y especificaciones que deberán cumplir el software a construir, el cual permite realizar evaluaciones de forma virtual remota a una cantidad muy grande de alumnos en simultáneo. No sé por qué lo pondrán en verde. Sí. Ah, no. Entonces ya cambio por lo que cambio de pantalla. Para. Como he hecho un ida y vuelta de pantalla. Ahora sí. Bien. Sí, profe, está bien. Bien. Entonces, ámbito del sistema, con este proyecto se busca desarrollar e implementar un aplicativo web que sirva como una herramienta de evaluación más para los profesores. Además, los profesores podrán tener un registro de las evaluaciones hechas, bueno, o realizadas, sería más correcto. Gracias a este aplicativo se espera proporcionar una herramienta confiable, está bien. De forma acrónimo va con acento, PRONEN, todo lo que se puede hacer al cliente, backend, JavaScript, Node.js, bueno, ya si esto ponen toda la tecnología, pues se va a usar. Referencia, estándar tal, bien, visión general del documento, con el primer documento se construye con la descripción del software, contiene sus requerimientos, la arquitectura, datos, interfaces, etc. Finalmente, el detalle de menos se comprendía. Sí. A mí me pasa por ahí mucho, no específicamente eso. Cuando justifico el texto queda así, por ejemplo, con el 9.5, ¿para usted queda bien así? No, porque esto porque está mal la terminación del documento en el párrafo. Algo tiene que tener el problema ahí en cómo está escrito. Si no, el Word, algún problema está como unas tabulaciones que los separa. Hay veces que a mí me pasa bien, porque pasa a mí me pasa no, debería estar con este y ese, ahí se debería poner bien. Cuando es justificado, se pone así solo.
Bueno, en este caso, claro, si es un título, este debería estar ahí. Pero el que está tomando todo el párrafo, igual aunque justificado, no debería llevarse para ahí. No. ¿Con qué vos lo has escrito? ¿Con Word? ¿O con otra cosa? No, porque debe tener una cosa. Esto está como viñeta. ¿Y está puesto como tipo de párrafo, título o algo? No. No, no debería pasar así, digamos. Sí, capaz que es ese, pero debe ser como está escrito, porque si vos pones uno, punto. Este queda así. Introducción. De ahí yo si saco esto, este tema es una prueba, me vengo acá, digo acá 2 puntos, me tiene que volver ahí al nivel ese, ¿ves? Pero ahí, bueno, pero acá si lo justifico a todo lo como justificarlo así, no lo tiene que llevar, lo va a querer llevar este. No, introducción de un caso de prueba para este trabajo. ¿Eh? Y acá, si esto pongo palabra, ¿ves? No, es un tema de Word, quedó algún carácter en el otro lado enganchado con algo, en ese párrafo. Aparte, ves que están estas tabulaciones, para mí que si esto no está escrito, ves que se va, se quiere ir para un lado, para el otro. ¿Ves? Esto está sí o sí queriendo ampliar, digamos, y no justificar. No, es que ahí le sacó el justificado. Sí lo quiere, pero toma todo como una cosa junta. Entonces, en algún lado debe estar. Porque ahí tiene que hacer Enter y no Shift Enter para que lo tome como dos cosas distintas. Y ahí creo que se puede. A ver, veamos si es así. Ahí está. Ahí quedó. Y este es 1.5. Ahí está. Ahí quedó. 1.5 puntos, o bueno, 1.5 más. Ahí está. Ahí debería ser. Bien. El contenido principal del documento se constituye con la descripción. Bueno, ya hemos visto, creo, descripción general estaba. Se estima que la PD debe estar construida con tecnologías actuales que permitan el acceso de distintos dispositivos y sea compatible con los principales navegadores. Poseen una interfaz simple y clara, que sea como un software independiente de otras plataformas virtuales ni estará condicionado a ningún otro. Bien, funciona. Soportar a distintos alumnos, que distintos alumnos hagan distintos evaluativos, puedan agregar acá distintos en la misma oración, eso debe cambiar ahí, digamos. Los profesores pueden crear evaluaciones. Acá lo que decíamos, en funciones del sistema, acá pueden decirse un poco más largo de lo que han puesto arriba. Entonces acá puede decir, este sistema software tendrá definidos perfiles para usuarios, digamos, de tipo alumno, tipo docente. Pero el docente podrá crear un evaluativo, crear preguntas, crear no sé qué cosas, el alumno tal y tal y tal y tales cosas. Como ser más detallado. Tipo de usuario alumno, nivel de educación, experiencia, actividades, bien, y es lo que ya manejan hoy. Restricciones. Objetivo, funcionalidad. Hacer una validación de usuario, se usa JavaScript como lenguaje de programación. Para el frontend se utiliza React. El router para el frontend, se usa Node, Express. Bien. MongoDB. Los servidores deben ser alojados tanto el backend como el frontend deben poder soportar el tráfico de datos. Bien, ¿qué significa eso? ¿Qué sería eso? Servidor acorda la cantidad de consultas llamadas que se necesita base de datos. Bueno,
por ejemplo, si es liberado para solamente la Facultad de Ingeniería, que sea acorde a la cantidad de alumnos que en la Facultad de Ingeniería liberado para la universidad, que sea acorde a la universidad, porque el servidor, mientras mayor conexión, tiene que pagar más. Y eso te da un requerimiento de pago, un requerimiento que externo a la aplicación. Igual en este caso, el proyecto hablamos de 1000 alumnos, como que ahí estamos dando algo que era específico. No, bueno, capaz que lo que uno pone acá podría poner teniendo en cuenta una característica tal para tanto alumno y de ahí que debe crecer en escala en base al volumen que se aumente, una cosa por el estilo, podría ser. Prometen a no entregar su clave de usuario a otra persona. Bueno, eso, digamos que eso, suposición o dependencia para que si esto pasa el software no funciona. No. Permitir el texto en una respuesta de evaluativo. Bueno, capaz que si vos permitís texto, bueno, ¿por qué? Porque digamos, la evaluación, la corrección la haría a mano ya el profesor. Supongo. La idea que en cuanto a cómo crezca el evaluativo, que era mejor para era que se puedan hacer exámenes escritos, que haya una revisión del profesor, una calificación, y que igual después se dan las notas. O sea, lo mismo también que se agregaría una interfaz para el usuario profesor y se agregaría interfaz para poder agregar la funcionalidad de los exámenes y que los alumnos tengan mayor una complejidad o manera de desenvolverse en el examen. Pero Pensar mixto, por ejemplo, las preguntas 1, 2 y 3 de Choi, pero las preguntas que son datos 5, o sea, esa es la idea del requisito. Bien. Los requisitos específicos. Bueno, acá te ha faltado el punto de que dice, después de este requisito específico, es como que la introducción iba a decir cómo vamos a ordenar las cosas, y después ya viene el requisito 2, el 3.1, que es de interfaz externa. Ahí empieza. ¿Entendés? Es como que salte, bueno, mira, lo mismo que pasa acá, ¿ves? Esto porque está así. Es verdad, está con el Shift Enter y no con Enter. Entonces, hace como si fuera todo el mismo párrafo. Lo está queriendo hacer como... trabajar como si fuera HTML, digamos. Entonces acá te falta punto ahí. Ahí te está faltando, ¿no es cierto? En este en particular, vos tenés que largar el 3, que es donde va a explicar qué es lo que viene acá, quizás cómo lo querés ordenar. Claro, y acá tiene que empezar el 3.1, que es de interfaz externa. Que el de interfaz externa habrá que ver qué hay. En este no sé si habrá algo, porque no tenemos nada que... hay un servicio de mail, como para no desarrollarlo nosotros. ¿Cómo que se llama? Ah, bien. Cuando se crean los resultados directamente como JavaScript, porque no tiene no se puede mandar mail directamente, se utiliza un servicio externo que vos le mandar un parámetro y el servicio externo manda el mail. Bien. Bueno, ahí sí podría estar eso. Entonces, también por eso, pero ahí en ese caso, también en la parte de perspectiva del sistema, entonces tenemos una vinculación contra algo que no nosotros ahorita vemos. Se está vinculando entonces está vinculando contra otro software para hacer ese tipo de cosas o contra un servicio. Entonces ahí debería estar arriba. Y en este capaz que, bueno, en ese estará el de interfaz externa, empezará el 1 ahí, y estos serían quizá lo del 3.2, que serían los funcionales, posiblemente. Deberá funcionar simultáneamente para al menos 1000 usuarios. Bueno, este sería ya del rendimiento. Esto iría después en el otro 3.3, digamos. El sistema deberá contener alta para primer ingreso, modificación y consulta de usuario. Lo puede tener en alta cuando se da de alta un usuario, en caso de existir el sistema, un usuario en cualquier momento. Pero acá dice debe contener alta para primer ingreso. ¿Qué sería la primera vez que ingresa un usuario tiene que hacer el alta? Por ejemplo... Él solo se registra.
Bien. Y la modificación y la baja, ¿también la hace él? Claro, si es que modificar, por ejemplo, el mail antes de los resultados. Bueno, pero mira que dice modificación y consulta de alumnos, como si fueran varios, o sea que no es solo del alumno. ¿Qué requisito es? Acá figura como dos. Entonces, por un lado, el sistema deberá permitir la registración de usuarios, que es darme el alta. Entonces, donde vamos a pedir los datos, que yo le validaremos que el mail sea correcto, para recién darle las credenciales, lo que sea. Eso por un lado. Otro requerimiento dirá que el usuario, que así por ahí han puesto todos los chicos, puede administrar su perfil, en el sentido de modificar algún dato, corregir esas cosas. Pero el tema de la consulta de los alumnos, eso sería para un profesor, digamos, no sé para quién, claro. Ese ya sería otro requisito aparte. Deberá contener alta para primer ingreso, modificación, bueno, los profesores sería lo mismo, entonces la consulta de profesores, capaz que no sé si es una consulta que la tendrá alguien que tenga, no sé, un administrador y puede ver todos los datos de todo el usuario. Bueno, ahí hicimos, a ver, en el sistema real no hay un usuario administrador o un usuario como iba a ser independiente. Sí, sí. De alguna manera la universidad, sí, por más que sea la universidad, había dos tipos de usuarios, profesor y alumno. Sí. Así que eso no tenía... Bueno, pero siempre quizá hay que pensar un perfil aparte, que el que puede entrar y decir, deshabilito un usuario profesor, deshabilito y debajo un usuario tal, o sea, o cualquier cosa. Claro, que por lo menos pueda tocarlo, pueda haber usuarios alumnos, usuarios docentes, lo que sea, decir, lo deshabilito, ¿me entendés? Le deniego el acceso. Como para decir, ya no está más, lo puedo de baja, no entre más. No sé. Y ya te queda ahí lo de consulta, ese en ese requisito. El sistema deberá contener una alta, baja, modificación y consulta de un formulario para las evaluaciones. La consulta que traiga todo lo evaluativo de determinado profesor, Bien. El formulario de evaluación deberá tener la opción de que las evaluaciones sean de la manera... ese es un tema, bueno, lo tengo con usted, y saber nosotros habíamos desarrollado todo solamente para multiple choice. Sí. Y ahora cuando el profesor va a crear el examen, él puede decir si esa pregunta es de selección múltiple o de selección única, o múltiple choice, digamos. Que sería los dos tipos que abarcaríamos al proyecto de julio, digamos, y después si la idea del proyecto crezca, cuáles son los proyectos futuros que se pueden ingresar en texto porque pueden dar cuenta de... Bien, ahí lo que habría que ver es si uno diferencia lo que es crear las preguntas, por un lado, o crea el formulario, dice todas las preguntas y después dirá cuántas preguntas va a tener que responder el alumno. ¿Se entiende la diferencia? O sea, yo digo que creo una evaluación, voy creando las preguntas para esa evaluación. Entonces yo lo que estoy realmente armando es un banco de preguntas. Capaz que cargo 50 y después digo que el evaluativo tiene que mostrar 10. Nada más, no pide 50, o sea, después la herramienta la que mezcla esas Claro, y el profesor 50 y al azar pido si 10. quiere. Una cosa así. Habíamos pensado que el profesor decida también si Bien. quiere que se mezcle la pregunta o no. Sí, eso bueno, debería ser así, como una opción que diga, ¿no es cierto? Yo capaz que hay que ver si no conviene, o cuando uno crea una evaluación puede decir uso un banco de preguntas que ya utilicé en un formulario anterior o estoy agregando preguntas en este y son preguntas nuevas que creo. Es una cosa así. Además tiene la opción de vayan en el orden de las preguntas, como también en orden de las respuestas. O sea, que no siempre la segunda sea la correcta. Ah, bien, exacto. Si es de multiple choice, por más que uno diga cuál es la opción correcta, que después siempre las muestre mezcladas. Sí, sí. Sí, pero si nadie marca la 3. La 3 tuya no es la 3 mía, digamos. Está bien. No, si así es todo.
A ver. Necesito 8 El formulario de evaluación deberá especificar hora y fecha para habilitar, está bien. El formulario de evaluación deberá especificar el tiempo total. Bueno, acá, digamos, lo que había que el formulario de evaluaciones deberá especificar, ¿no es cierto? En el sistema se deberá especificar fecha y hora para la habilitación del formulario, así es lo correcto, o sea, ¿qué le pido al sistema que haga? Que el sistema, ¿no es cierto?, tiene que especificar el tiempo total de duración de la evaluación para un formulario de evaluación correspondiente, entonces sí, como para que dé idea, el formulario de evaluación es un concepto dentro del problema que maneja el sistema. Deberá tener la opción de que las preguntas de la evaluación sean mezcladas en orden. Bueno, sean mezcladas en orden, vos te ponés a ver ambiguo y contradictorio, porque mezclada y en orden son dos cosas que se oponen. Entonces acá lo que tiene que decir es que el sistema deberá exponer al estudiante, ¿no es cierto?, o mostrar el formulario con un orden aleatorio, las preguntas en un orden aleatorio, o tomar del banco de preguntas la pregunta que dice el evaluativo y mostrarla en orden aleatorio, digamos. Entonces ahí queda, que sería el mezclado. Eso, así sería, habría que expresarlo quizá. El formulario de evaluación deberá tener la opción de que se pueda volver a la pregunta anterior o solo permitir avanzar a la pregunta siguiente. Perfecto. ¿Qué posibilidad legal, Claro. qué parámetros hay para medirlo? Bien. O sea, ¿puede volver para atrás? No puede volver para Pero eso ya es global del formulario, no de cada pregunta. hacer global del formulario de examen. Sí. Bien. Debe proporcionar una doble seguridad para el ingreso del usuario al evaluativo. Cuando se da de alta la evaluación, se le entregará al profesor la ID de la evaluación para que se le proporcione a los alumnos que sea correspondiente. Bien. Al finalizar la evaluación debe ser visible la cantidad de respuestas guardadas. Se debe realizar una doble comprobación para finalizar el evaluativo. Acá en el sistema deberá solicitar una doble comprobación, ¿no es cierto? Lo mismo que acá al finalizar la evaluación, la cantidad de respuestas, el sistema deberá mostrar. Yo lo que recibo que parece el cuadradito y me parece comprar las que respondiste, las que escrito, las que no, y el segundito las que concreto. Bien. La idea es que el alumno de alguna manera sepa tanto respondí, tanto no, y, o sea, no que vea la respuesta, sino que vea de alguna manera un esquema con colores, que respondió y que no respondió, para que sepa que está enviando él al sistema. Bien, bien. Eso más que nada lo sacamos de, en la mayoría de los sistemas, por ejemplo, en el CEO te aparece el contadito, en otros te aparece el medio. Vos has visto que ahora, por lo menos lo que es Moodle, ha puesto el tema de, tiene una herramienta como para que vos tomes el examen. Lo podés restringir ahora. Vos podés agarrar y decir que la evaluación, digamos, no entres con un navegador común, ¿no es cierto? Y te lo guié, que yo no, sino es con el propio navegador de ellos. Entonces te hace descargar la herramienta. Pues entonces vos después una herramienta gratuita, ¿no? Que es de la misma plataforma, de los mismos Moodle, digamos. No me acuerdo quién lo creó para ello, porque se puede usar con Moodle, no sé si con una más. Entonces vos te descargas ese navegador, una aplicación chiquita, que te permite únicamente cuando ejecutas que pongas qué examen es el que tenés y va a ver si te corresponde a vos o no hacerlo, y lo que hace es que te traba todo el Windows. No te deja tocar nada. Desaparece todo. Tiene totalmente esa ventana. Que está bueno, digamos, ¿no? No digo para ahora, digamos, no digo en esta etapa. No me importa eso. No, porque si vos acá decís que el profesor dice qué alumnos son los que va a poder rendir,
Él va a decir qué alumnos son, le va a entregar el código para entrar, pues de última, después con las credenciales chequea y decir el tipo tiene que usar esta herramienta cliente. Que hoy lo está por hacer, el alumno va a entrar a esta herramienta cliente para rendir la evaluación que le corresponda. Lo que hoy esta herramienta no va a hacer es lo que yo te digo, que traba todo, no puede abrir otra pestaña, no puede abrir navegador, no puede abrir nada. Se te queda ahí con lo que está y es eso, digamos. Claro. Bien. El sistema deberá almacenar la base de datos, la fecha, las preguntas respondidas y quién respondió dicho cuestionario. Para eso ya cuando el alumno se evalúa, digamos, el progreso del cuestionario a medida que se realiza, a medida que avanza, vos vas autoguardando, está bien automáticamente. Acá pues interfaz externo, ¿ves? Este iba arriba, digamos. Y después viene todo esto. Sobre esa especificación de requerimiento hay muchas decisiones que se toman basado en hardware disponible, cantidad de alumnos. ¿Se acuerdan cuando usted nos planteó el proyecto? De hecho, primero que nada, fíjense cómo va a hacer para que varios alumnos estén en simultáneo. Sí. De ahí se empezó a tomar decisiones como que no tengan nota inmediato por la cantidad de consultas que se iba a llevar la base de datos, sino que se lo envíe después por mail. Entonces, por eso la base de datos, cuántas correctas, cuántas mal, y después se le envía la calificación. No en el momento de la aparece. No sé si queda explícito en el documento o si no hace falta, si no solamente abocándose a los requerimientos específicos. Es que, bueno, poniendo el tema de los 1000 en un momento en simultáneo, dice algo. Después, lo que vos pongas, que todavía falta, digamos, después de este punto, que este es el primero, todo esto sería el 3.2. Después ya viene el de rendimiento, que ahí estaría lo de los 1000 usuarios, y capaz que hay otras cosas, consideraciones más ahí, que se pueden llegar a decir. ¿Mm? Porque también la idea no es decir, bueno, tengo 1000 alumnos, este hardware, ahora se ha pasado a 2000 alumnos el doble. Bueno, no sé. Por eso hay que tratar de ver que la arquitectura es el desafío, ¿no es cierto?, que trate de darle, no digo simpleza, porque no es simpleza, pero sino tratar de ver cómo hace paralelismo de cosas para que lo resuelva mejor, ¿no es cierto? Hoy una plataforma Moodle es como algo íntegro, solo, ¿no es cierto? Es un solo núcleo, que está todo él procesando todas esas cosas. Entonces yo digo que voy a hacer una evaluación y son 100, 1000, 2000, el mismo núcleo. No hace más nada. Si no le agregan hardware, muere. Bueno, entonces acá lo que hay que ver eso a nivel de arquitectura, de cómo darle la solución a esto, es decir, bueno, cuando presento las preguntas, cuando estoy tal cosa, si tengo más usuarios, ¿cómo esto tiene que agarrar y decir, bueno, cada módulo de esto es capaz de atender a tantas cosas, cómo se va, digamos, dividiendo, potenciando para que sea capaz de atender distintas cuestiones en paralelo y no esté todo yendo por el mismo punto, porque si no ahí no se atora. No nos daba la aplicación así, o sea, así, para aplicar nuestro servicio. Sí, habíamos pensado qué tipo, por ejemplo, habíamos visto los servicios de Amazon, o sea, que te daban la posibilidad de crecer o de tener un servicio más potente en caso de que tu aplicación también crezca, entonces que no tenga la limitación. Sí, obviamente que eso es seguro. Las aplicaciones pueden crecer en capacidad. En otro caso, no solamente crecen en capacidad, sino que se multiplican. Eso es lo que yo te estoy diciendo, digamos. Que se multiplica para distribuir trabajo. ¿Está? Entonces, ¿cuál es el tema? Si vos decís esto, digamos, yo veo cuál es mi comunicación con el alumno cómo va a interactuar conmigo. Si eso llega por este canal de comunicación, tiene que haber alguien ahí, ¿no es cierto?, como una especie de árbitro, que eso es lo que hacen los microservicios, digamos, decir, tengo todas estas peticiones que voy llegando y a medida que van llegando, voy repartiendo las cartas. ¿Ah?
Entonces eso es lo distinto, es decir, yo tengo 100 alumnos que están esperando acá en la puerta para que yo les tome la evaluación. Y a mí no me queda otro, van pasando de a uno. ¿Eh? ¿Cómo hago que pasen más rápido? Y pongo otra boca de atención. ¿No es cierto? Ustedes han visto teoría de cola, digamos, con Vargas. Entonces, lo mejor es decir monocola, ¿no es cierto? Y multicanal. ¿Está? Entonces atiendo así. Entonces, a medida que llegan, voy repartiendo. Entonces, ¿qué es lo que he hecho? He ido clonando el profesor, voy clonando el calificador. ¿Eh? Entonces, eso es lo que hay que ver y decir, el trabajo fuerte de exponer el examen, que el alumno vaya pasando, quizás eso es dentro de toda una web sencilla, va grabando, digamos, graba datos, muestra datos, graba datos, muestra datos. Al final va a tener un proceso de verificación de las preguntas contra las respuestas, cuáles son correctas, cuáles no, y arrojar un resultado. Entonces es un tema de cómputo más pesadito, si se quiere. Obviamente tiene que decir eso. No, por eso no tiene que estar limitado, tiene que decirle esas características para que se tengan en cuenta al momento de armar la arquitectura que dé soporte a esto. Por eso uno tiene que agarrar, digamos, como estudio del arte de esto, de este proyecto, uno tiene que agarrar y decir, bueno, a ver, ¿cómo el motor de cálculo, cómo el motor de calificación de herramientas que hacen calificación hoy por hoy? Moodle, por ejemplo. A ver, ¿debe haber documentación? Lo que el código abierto, sí. Bueno, a ver, ¿cómo hace el motor ese de cálculo? Hace de esta manera, hace así, toda la fecha llega ahí, por eso se pone chancho y le tiene que entrar a meter tantos micros, tanta RAM, todo. Bueno, entonces uno analiza no quizás las características técnicas del motor, sino la lógica que aplica el motor. Entonces uno ve el algoritmo, por lo tanto que uno dice, bueno, el algoritmo que sirve, digamos, para imaginarse cosas. Entonces, el algoritmo de este, ¿cómo es? Y bueno, entra este, le pide, entra este, le pide, entra, le pide, entonces empieza a llenar la mano así, pues todo le pide, se va, tiene que estar así. Y a ver cómo le empieza a responder. Bueno, a ver, otra herramienta, ¿cómo lo hace? De tal manera. Bien. Entonces, quizá ahí ver el desafío de decir, bueno, a ver, debería ser otra la lógica para que quizá la respuesta sea así más rápida. Entonces uno dice, distribuyo. Distribuyo cosas. Envía la respuesta, Sí. tantas correctas, tantas incorrectas, no importa, pero no le responde en el momento del sistema. ¿Y cuál es la idea de que no le responde el sistema? No le responde el sistema. Entonces, si después se usa el servicio para enviar el mail con la nota, recién, o sea, el alumno no tendrá la nota en el momento. La tendrá cuando defina cada horario se larga el mail con la calificación del valor. Entonces, como que ahí también se marca de alguna manera la arquitectura, pero sí te da bueno que para el futuro, o por lo menos a desarrollarlo todo con las plataformas, como digamos, como marcando, de decir, bueno, aprendido, tiene tantas correctas, tantas incorrectas, como lo debe hacer la aplicación que está nombrando, no la conozco. No, por eso te digo, pero lo mismo al momento de calificar, por más que después la notificación de la nota pueda ir después, pero si hay un solo corazón que el que califica, y también capaz que se va a atorar y va a demorar en poder calificar todo y poder remitir las notas. Tener el pool de preguntas y respuestas hechas, como que ya ahí tiene que hacer solo la vinculación de la pregunta con la respuesta, puede sacar, digamos, el resultado mucho más fácil. Sí, pero bueno, lo mismo, eso hay que ver. ¿Cuál es de todo el proceso que se lleva acá? No de la preparación de la evaluación, que eso capaz que puede ser grabar datos, qué sé yo. Ya la interacción, o sea, la visualización del examen, que haya, digamos, preguntas generadas en forma aleatoria.
desordenada la respuesta. Eso capaz que lleva alguna característica y lo que estás haciendo es que la evaluación de ese estudiante sea ya una particular diferente a la del otro. Porque cada una puede llegar a ser distinta. ¿Va a haber igualdad? Sí, porque capaz que si no hay un banco de preguntas grande, sí va a haber repetición de examen, ¿estamos de acuerdo? ¿O no? Es imposible que tenga. Claro, después ya tenés que analizar si qué respuesta dio contra las que corresponden a esa pregunta, contra ese banco de preguntas y ver. Bueno, por eso hay que ver esos puntos. ¿Cuáles son los momentos de mayor tensión, le llamemos, en cuanto a lo operativo, procesamiento, qué sé yo? Bueno, ¿cómo mejoro eso o cómo voy a hacer de última? Después tienen que estar 1000 alumnos entrando a ver un examen, darle a ese alumno los 1000. Capaz que la evaluación ya la ha solucionado. Evalúo después, una vez que han terminado todo de rendir, tengo una cola de los 1000 que han rendido, empiezo por el primero, tiqui, tiqui, lo voy viendo a cada uno. Entonces a cada uno no le di la respuesta, que también me ha consumido tiempo en ese momento, no es una mala práctica, me parece bien. Bueno, ahora, ¿cómo soluciono que sí, cuando entren los 1000 los tengo que atender dándole el examen? Y que estén interactuando, porque si vos me decís que me va a mostrar pregunta por pregunta, porque pasa la siguiente pregunta, no puede volver a la anterior, sí puede, y estamos viendo que el hilo de un examen de un alumno es único para ese alumno, con lo cual, si a vos te di la pregunta uno tal, o sea, me refiero en cuanto a cómo armar la logística, si se quiere. Vos vas a decir, el examen es 10 preguntas, entran las 1000 personas y yo a los 1000 que le tiro, solamente la primera pregunta. No genero la segunda pregunta de nadie. Entonces tiré la primera pregunta y yo en ese momento dije a Matías le toca la 1, tal, a vos te toca la 1, X pregunta, vos la 1 es otra, vos la 1 es otra, listo. Generé solamente eso. No generé todo el examen, porque es más costoso. Cuando vos ya respondiste la primera pregunta o querés pasar la segunda sin responder la primera, si es que no podés volver, bien, en ese momento, yo ahí guardo que tu primera pregunta es tal. O en el momento que te la asigné, digo, ya tu primera pregunta es esta y ahora fui a qué? A buscar la segunda para vos. ¿Ah? ¿No se puede controlar ahí, profe? Sí. A ver, ¿qué decís, Joaquín? Si no se puede controlar ahí entre pregunta y pregunta, o sea, yo mando la pregunta, la graba, está la respuesta, y ahí controla a ver si está bien, está mal, y va guardando el resultado, para después largarlo. Pero eso es lo que yo te digo, eso es lo que hay que analizar, qué genera más problemas. Porque en ese caso, seguramente es más costoso que lo que plantean de ponerla a evaluar al final. Porque si hay 500 tipos que en dos siguientes la pregunta 1 en ese momento, a 500 le va a estar evaluando la pregunta 1. Mientras que de esta forma vos pasas las preguntas, han terminado todo, y te digo, muchísimas gracias por su respuesta, a la brevedad le informaremos, ¿no es cierto?, cuál fue su resultado. ¿Cuál es el drama que te queda con eso? Que la espina de que vos has contestado algo ahí, de ver que efectivamente el sistema, tener la confianza que grabó la respuesta que vos has dado, y qué ha pasado, digamos, siempre a uno le gusta tener la nota ahí, digamos, como para decir que lo he hecho bien, lo he hecho mal, en ese momento, y no tener la espera de esto. Pero habría que ver cómo se maneja esa incertidumbre, digamos. O sea, que el usuario efectivamente sepa al final, de último, mostrarle a usted, como vos decías, usted tuvo estas preguntas, respondió esto, ¿no es cierto? Y que baje esa constancia, que quede como constancia de que está, cosa que se queda tranquila, esto es lo que yo pregunté, esto es lo que respondí. La macana es que después cuando vos le devuelvas, le va a tener que decir tal pregunta está mal, está mal, está mal, no sé si le va a decir cuál es la respuesta correcta o no, no sé cómo hacen alguna herramienta, si dicen cuál es la correcta o no, o capaz que no te dicen nada y te dicen, esa no es. Pero bueno, son cosas para pensar, no es que está mal acá. A ver, hay que ver cosas acá que tengan, que definen o que dejan plasmadas para decir tengo que pasar foco en estas cosas, para no perder la vista y que sea después eficiente lo que ponga a funcionar, nada más. Pero no está mal a nivel del documento. ¿Ah?
estaba cansado de escucharlo. Pon el sombrero este para... Aquí. ¿Se fueron al receso, profesor? ¿Qué? ¿Se fueron al receso, no? No, Ajá, listo. me parece que estaba de receso vos, ¿no? Ahí ven ustedes, Sí, profe, la estoy gente bien. que nos sigue, la gente que nos sigue en la transmisión en vivo, ¿están viendo? Para toda Latinoamérica. ¿Qué? ¿Qué decís, Matías? Ah, sí, sí. Ah, está bien. Bueno, hoy largamos con otro tema, que es que... Sí, Va hablando del orden, sí. algunas palabras técnicas, estaría bien. Sí, 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 está bien. Habría que acomodar eso, el formato, es que quedó medio raro nomás, y el 3-1 que iba arriba, el otro sería 3-2, y capaz que alguno de esos va a 3-3, digamos, y el índice. Pero después lo demás está bien redactado, digamos. Hoy hagamos con gestión de la configuración, ahí tienen la primera transparencia, bueno, les pongo alguna bibliografía, y volvemos al grafiquito que hemos visto varias veces. Durante la materia que hemos dicho había actividades de gestión, se acuerdan que ya hemos visto lo que es la parte de estimación primaria, no estimación completa, que esa después la veremos, lo que es planificación, ya hemos visto junto con equipo, en la parte de las actividades de desarrollo, análisis, vimos lo que sería la especificación de requerimiento ahí, lo que es diseño, implementación, mantenimiento, eso no vemos, son cosas que ya han visto en años anteriores, cuando ven metodología, práctica de cosas, en cada uno de esos, y lo que son trabajos de campo, proyectos finales, son lo que hacen énfasis, ¿no es cierto?, en ver cómo llevar adelante esas etapas, un poco de lo que es calidad, y calculo que calidad y Scrum van a ver con Luis Albornoz, el seminario que él da. Entonces, de acá, esta actividad de gestión, está lo que es gestión de versiones, que vendría a ser lo que es esta área, ¿no es cierto?, de gestión de la configuración, que como que es más amplio gestión de configuración que gestionar la versión únicamente, porque la configuración se refiere a preparar todo el ambiente de trabajo para poder llevar adelante el control de versiones o todas las cosas que eso implica, porque hay auditorías, informes, etcétera, que se pueden llegar a requerir y para sacar. Entonces, está dentro del CMMI, si se acuerdan ustedes que lo han visto, el CMMI, bueno, ahí está, que ahora ves como los ojos para que lo encuentre. El segundo, administración de la configuración. El segundo está en la categoría de la actividad de soporte, se mezcla con todas las áreas de proceso, porque todas las que tengan documentación, actividades para hacer, etcétera, van a tener que ir llevando el resguardo de qué cosas se hace, porque digamos que la gestión de la configuración hace en parte a lo que serían, no digo controlar lo que yo produzco, ¿no es cierto?, las cosas que se producen y mantener el mantenimiento de eso, sino el tema de poder volver hacia atrás, tener la bitácora de las cosas, porque es fundamental luego de cuando uno quiere analizar cuestiones, saber qué es lo que pasó, de qué forma pasó, ¿no es cierto?, ya que siempre que se produce algún inconveniente es bueno saber cuál fue la causa del efecto que estamos viendo, y si yo no tengo quizá a dónde ir a referirme para ver eso, medio que se me complica poder quizás solucionarlo si no encuentro qué motivó esa situación problemática. Acá está lo que sería una definición de lo que es la gestión de la configuración, ¿no es cierto?, que por lo general
Si ustedes ven, bueno, es bastante amplia, pero la idea es que yo todo lo que trate de administrar, lo que por ahí les podemos llamar entregables hoy por hoy, cosas que son bien fundamentales para caminar dentro de un proyecto, documentos que se entregan hacia un cliente, documentos muy fuertes de trabajo interno en el desarrollo del proyecto, sean los que yo debo de identificar, ordenarlo y ver cómo se van a hacer modificaciones, cambios, nuevas versiones de esas cosas, para que no todo el mundo toque lo que se le ocurra, no todos pueden modificar, si se modifica no se enteren todos los que tengan que ver con eso, o sea, es estar al día, ¿no es cierto? Tener esa novedad. Entonces, decir, si vamos a tener clase hoy, hoy cambia el horario, sería bueno que ustedes sean los que se enteren, ¿no es cierto? No que yo venga a un horario y ustedes no sepan, vengan después, ya me he ido, o sea, si actualizamos todo, llevamos una pizarra en conjunto para que todos estemos en contacto y sepamos qué es lo que hay que hacer. Por lo general, si ustedes ven acá, de nuevo viendo un poco lo que es éxito de proyecto, ya hemos visto otras características, que era que participe la alta dirección, buena participación del usuario. Cada tema que se ve por ahí, notamos que cada temática suma o ayuda al éxito de un proyecto desde el punto de vista particular, ¿no es cierto?, que le compete, si es un riesgo, si es esto, lo otro. Dentro de un proyecto, digamos, actividades que son muy importantes, ¿no es cierto? Tenemos las que son las de gestión probablemente dicha, que hemos visto, planificación, algo de estimación, y veremos más, y hemos visto seguimiento, ¿no es cierto?, algo de lo que es el seguimiento de un proyecto. ¿Se acuerdan que hacemos día tal, hacemos tal revisión, replanificamos, miramos? Entonces, son actividades que van. Es fundamental el tema del desarrollo, la calidad para poder validar, verificar, hacer pruebas que lo que yo entrego es correcto, y por lo general la actividad de gestión de la configuración es otra actividad muy importante para eso, porque es la, digamos, la que ordena, la que conduce o gobierna todo lo que se debe hacer, de qué manera se va a mantener y se va a controlar, ¿no? Y no se deja liberado, como vuelvo a decir, que cualquiera haga lo que quiere, se puedan perder cosas y después no sepa cómo retomar, modificar, corregir. Entonces hay veces que, y por ahí capaz que lo menciono más adelante, hay muchas veces que tenemos que volver hacia atrás. Es importante volver atrás. Entonces, si vos has escrito un documento y el documento te equivocó en algo y decís, ay, quiero ver lo que tenía antes, está bueno tener la versión anterior, ¿no es cierto? Para poder largar de ahí y no empezar de cero sin tener eso de puntapié, digamos. Entonces, acá, si ustedes ven, dentro de lo que estos son los conceptos básicos que podemos llegar a ver de gestión de la configuración, bueno, por un lado, ver cuál es el objetivo que tiene. Si ustedes ven, mantener o establecer la integridad de los productos que yo genero. Dentro de un proyecto, o sea, no tomando como producto el software, sí, que el software sí es un producto también, pero dentro del caminar por un proyecto, un desafío, usted tiene un montón de cosas que produce. Documentos, diagramas, modelos, de todo tipo. Cosas que han ido haciendo, ¿para qué? Para transformar lo que se planteaba como necesidad de un cliente a un alto nivel hasta llegar a algo de bajo nivel que dé respuesta a esas cosas. Hemos dicho que hay un tránsito en eso, ¿no es cierto? Que íbamos bajando el montón de productos intermedios, documentos que me sirven, la especificación de requerimientos, yo haré un documento de análisis, haré otra cosa, dibujaré la arquitectura, haré modelos, no sé, hay miles de maneras. Entonces hay un montón de cosas que se producen durante la construcción de un proyecto y además a lo largo de todo el ciclo de vida. Yo después tengo mantenimiento quizá de un software. Entonces voy generando que nuevas versiones de ese software que incorporan nuevas funcionalidades, mejoras, correcciones, lo que fuera. Entonces, hasta que no entre en desuso, sigue estando activo y voy a seguir generando cuestiones, documentos. Alguien me dirá, esto tiene un problema, quiero agregar esto, ¿cómo lo resuelvo? Lo resolví, lo pongo en producción. Todo eso va marcando la evolución, digamos. Entonces yo, como objetivo, tengo que ver de mantener eso y esa integridad. ¿Por qué la integridad? Porque la idea es que, como ya capaz que hemos charlado en algún momento, si yo miro las cosas
o inicio mirando las cosas desde un documento y si me voy hacia adelante, tengo que ver que lo que ha venido produciéndose en base a lo que veníamos ideando, y después si yo voy al punto final, saber por qué ese punto final es de esa manera, porque puedo ir recapitulando hacia atrás lo que motivó a que esto sea de esa forma. ¿Ah? Entonces, si vos me mostras algo así, ¿y por qué lo has hecho así? Y si vos tenés la respuesta a esa pregunta, es porque tenés la historia de lo que pasó. Me podés responder por qué se hizo así. Entonces, hay una respuesta concreta y además, cuando yo tengo respuestas concretas de algunas situaciones o preguntas, es mucho más valiosa la respuesta. ¿Estamos de acuerdo? Porque hay un respaldo que dice el por qué. Se hizo de esa manera y no es por el capricho de alguien en particular, sino que se ha pensado así. Claro, o sea, cuando yo veo el software o alguien que ve el software al final y dice, che, ¿por qué en vez de responder justo, o sea, han desarrollado que haga una respuesta, no sé qué cosa? Mira, acá está lo que se analizó, las cosas que se han mirado de otras herramientas que hacen actividades similares y se ha decidido que por performance dice acá esto, por eso hemos hecho este diseño, se plasmó así, hemos hecho la arquitectura, vamos a tener todo el camino recorrido hasta llegar ahí. Entonces no salió con nada. Entonces, y el tema de documentar no es porque uno lo quiera hacer burocrático, sino es para eso, para tener la ayuda de memoria, porque todo después no olvidamos. O sea, en base a qué pasó tal cosa, porque, che, me gusta que tal cosa, si ustedes han pedido que sea distinto, que tengo, no tampoco para decir que me voy a poner la vez al frente y decir, hemos hecho porque vos me has dicho, no es la idea esa, pero sino tener los orígenes de las cosas para ver por qué se han motivado determinadas cosas a hacer de una manera y no de otra. Después capaz que se ve que conviene hacerlo de otro, bueno, pero se sabe qué decisión se tomó y no se la vuelve a tomar más, entonces de esa forma. Otra cosa, como dice el puntito 2, es evaluar y controlar los cambios, ¿no es cierto? Cada una de las cosas que yo produzco en un proyecto, ya hemos dicho documento, diagrama, gráfico. Un proyecto hemos dicho que siempre no es una fotografía. Va a haber cosas que van a ir cambiando, decisiones nuevas que se van tomando, cosas que aparecen porque uno las define, porque otros las definen, porque otros las modifican, las corrigen, las ven. O sea, la gente es cambiante, todos somos cambiantes. Por eso se ha tratado de ir, ¿no es cierto?, a metodologías que sean más adaptativas a ese tipo de cambios, ¿sabes? Que son las metodologías quizás ágiles. Por eso están más en moda. Pero al tener en cuenta eso, si yo puedo ser todo tan cambiante, ¿qué me da esto de qué luz me prende, digamos, qué semáforo rojo me enciende? Al decir, bueno, ojo, controle lo que se cambia. ¿Cómo va a mirar usted o va a evaluar qué ha ido pasando? No deje todo liberado a que, está bien, tenemos que modificar, tenemos que adaptarnos al cambio, tenemos que dar respuesta a lo que el cliente nos dice, sí, pero no pierda de vista eso, de dejar anotado esas cosas que han ido pasando, esos eventos que han ido sucediendo. Porque usted trabajó haciendo algo y por algún motivo tomó otro curso, tomó otro lugar. ¿Está? Entonces yo te digo a vos, vos me tenés que llevar esta mercadería desde acá hasta Córdoba, por ejemplo. Y tu ruta va a ser que va a ir tal por la 157, no sé qué. Va a tener tanto, va a tantos kilómetros, tanto de combustible va a ser, el flete me lo tiene que rendir así, suponete vos. Entonces, cuando vos llegas a Córdoba, me decís, no, mira, yo he gastado, no sé, 100 litros más. ¿Y por qué? No, porque había un desvío en tal lugar y he tenido que cambiar la ruta. Entonces, si vos no registras eso, directamente vos has visto el desvío, has venido así o no sé qué, te has dormido, pasó por otro lado vuelto, no tenés forma de justificar el por qué. Pero si vos tenés documentado, no, mira, había un desvío, en cruce acá, estaba corta la ruta, he tenido que hacer esto, lo otro, tenés el justificativo del por qué. Con lo cual no quiere decir que esté bien o está mal. El camino uno tiene que corregir para llegar al objetivo que necesita, de la forma en la que sea, o como corresponda. Entonces, pero es bueno saber que son eventos que me pueden pasar, situaciones que pueden estar y por qué me han llevado, ¿no es cierto?, a
cambiar eso. ¿Por qué dice mejorar la factibilidad sobre el producto? O sea, el yo poder construir un producto que verdaderamente responda a lo que se le pide que responda, es porque cada situación que se planteó de posibilidad de respuesta, del hacer que dé respuesta a eso, de que solucione determinada temática, está documentada, está el respaldo de la petición y está todo el estudio de cómo responder a eso. Entonces, yo tengo el sustento, si hay control sobre los documentos, puedo decir que efectivamente el que tiene que estar construyendo está construyendo sobre algo certero, no sobre lo incierto. Porque ya pasó determinados controles para decir algo. O sea, decirte a vos, ordenarte a hacer algo, es porque ya hay una experiencia, ¿no es cierto? Hay un respaldo que me dice a mí que puedo tomar la decisión de hacer ese algo. Entonces, esto mantiene eso. Mantener la integridad de un producto de software, ¿qué significa? Porque, como dice, satisfacción de necesidad del usuario, pero como he dicho recién, que cumpla los requerimientos de rendimiento y que yo pueda trazar la evolución. Es un poco un resumen de lo que veníamos hablando. O sea, yo tengo la integridad, me puedo hacer de un lado hacia el otro, de hacia atrás, tengo la trazabilidad. Entonces, la trazabilidad, ustedes han visto que los productos alimenticios es fundamental, ¿no es cierto? Saber de dónde viene qué cosa, el origen, ¿no es cierto? Entonces uno es más confiable, obviamente. Capaz que lo que comemos nosotros acá, algunas cosas tienen, esa trazabilidad tienen, más se exige, ¿no es cierto?, de los productos que van afuera. Entonces, si va afuera, saben que nació de tal partida, de tal lugar, que la producción tal parte, etcétera, etcétera. Bueno, que eso da determinada tranquilidad al consumidor o al que está haciendo lo otro allá. Pues lo mismo pasa acá. Si yo tengo la trazabilidad de todo, tengo la capacidad de volver atrás, saber si algo hay un defecto en un punto, a dónde tengo que ir a buscar, si busco acá, dónde impacta, porque de ahí en adelante conozco lo que ha desencadenado esto, entonces tengo la película completa y toda la hoja de ruta para ver hacia dónde debería ejecutar las correcciones. Dentro de la gestión de la configuración hay estas 4 actividades como las más importantes, digamos. Por un lado, identificar cuál es la configuración que yo tengo que gestionar o administrar, controlar los cambios que yo haga contra esa configuración o esos elementos que identifiqué. Yo genero informes de estado de situación, o sea, todos los elementos de configuración que tengo yo y las cosas que yo quiero controlar, en qué situación se encuentran, ¿no es cierto? Y las auditorías de la configuración, que son actividades que dentro de lo que yo puedo documentar, puedo estar observando o auditar que todo el proceso, tanto de la gestión de la configuración como los procesos que se tienen que hacer de llevar adelante de la construcción del software, se han hecho respetando normas. Entonces, un trabajo de auditoría que es, no sé si han visto ustedes auditoría, sí, están viendo auditoría de sistema, ¿no es cierto?, con Payán. Bueno, en términos globales, la auditoría, ¿qué implica? Ver que si yo digo que un proceso cumple determinada norma, efectivamente contrastar que cumple esa norma, que lo ejecuta de la manera en la que corresponde y si no, hacer las observaciones, las adecuaciones, ¿no es cierto? Un informe de ese auditor diciendo usted no está cumpliendo tal cosa. Pero es de observar la realidad, documentar la realidad y contrastarlo contra la normativa que dice que se debe de aplicar ahí, para ver si efectivamente se cumple. Entonces lo mismo pasa acá. Se audita esa configuración. Es decir, usted me plantea hacer todo esto. Bueno, vamos a ver. ¿Ha hecho el control acá? ¿Tenés control de versión en esto? Mira estos documentos, los has puesto seguridad, nos has permitido tales accesos, y vamos a ver si es verdad, si efectivamente se cumplió lo que se pensaba que se debería hacer, digamos, o se estipuló que se debería hacer, ¿no es cierto? Acá como un poco un resumencito de cada una, ¿no es cierto?, qué significa cada etapa, ya lo que es identificación de la configuración, vamos a ir viendo cada una en detalle, ¿no es cierto? Como función adicional, digamos, estas 4 que se ven ahí, por lo general se puede hacer lo que llaman control de trabajo en equipo, ¿no es cierto? Que es ver esta interacción que yo tengo entre las personas, controlar lo que se produce cada uno de esos miembros de equipo de desarrollo. O sea, yo puedo estar
a su vez de que yo manejo versiones, doy autorizaciones, puedo estar viendo también, si hago este trabajo en equipo, ver qué porción o qué parte puede tocar cada miembro, qué parte aportó cada uno, que hoy por hoy, digamos, todas estas actividades se pueden abrir mucho más, se despliegan mucho más gracias a herramientas software, ¿no es cierto? Estamos de acuerdo que este tipo de actividades, llegar a pensar hacerlas de forma manual, medio que sería bastante problemático, digamos, no podemos estar con una libreta de almacenero o algo por el estilo llevando las cosas, que fuera que cada uno que viene a tocar algo tiene que firmar un libro diciendo que ha modificado el archivo tal. Sería medio loco pensarlo así, pero bueno, si no hay herramienta que lo haga, lo van a tener que hacer a mano o no harán este tipo de cosas. Y por otro lado, bueno, control de las versiones, ¿no es cierto? Mantener el registro histórico de todo para poder volver atrás, recuperar, tener copia de respaldo. Esas cuestiones, controlar las versiones, saber cuándo cambia, puede haber cosas que se desagregan de distinta manera, o sea, hay, digamos, el tema de control de versiones, por ahí es todo un mundo particular, no es toda una temática, o sea, en base a qué doy numeración a qué cosa, después por ahí vemos algo, pero es tan amplio, es decir, si cambio tanto una versión o no cambio, qué número es el que modifico, qué implica la modificación de un número. Usted ve que le llega una actualización de una app y dice cambio la versión 2, 1, 3, 23, 55 y no cambia la versión 3, digamos, entonces, ¿qué pasa? Bueno, depende de qué tocan, qué habla, de qué significa cada uno de esos puntos, qué es lo que están mirando. Yo puedo tener aplicaciones que a su vez pueden ser similares y se han disociado como dos líneas constructivas distintas porque tratan tecnologías diferentes únicamente, pero la función es la misma, entonces llevan dos ramas de evolución distintas, entonces es todo un tema en particular para ver, pero la gestión de configuración es la que procura que esas herramientas, que esos controles estén, digamos, se implementen. ¿Para qué? Para permitir, ¿no es cierto?, el tema este de la vuelta atrás, de los avances y de mejorar. De mejorar en el sentido de que puedo distribuir los trabajos de una manera diferente porque tengo un control sobre los objetos o sobre los productos que yo genero. Producto a nivel individual. Ustedes saben hoy por hoy, digamos, si uno programaba, o si ustedes programan a la antigua, si se quiere, ya medio chistoso, pero que vos estés programando una ventana, el otro quiere entrar y quiere tocar una cosa de esa pantalla o de esa interfaz o lo que fuera, y están los dos a la vez, seguramente van a hacer un quilombo. En cambio, ustedes saben que, bueno, con herramientas como ya sea como Git, ¿no es cierto?, o algo por el estilo, ustedes van a tener líneas, ¿no es cierto?, van a hacer branch distintos, puedo separar esta, la que va, acá está la de desarrollo, acá tiro otra línea, entonces cada uno puede estar sobre una base de un código que está operativo, hacer distintos hilos y cada uno está viendo una funcionalidad aparte y en algún punto se van a juntar para volver a hacer una mejora. Bueno, ¿qué lo permite eso? Bueno, el ideado ayudado por una herramienta tecnológica, ¿no es cierto?, que permite potenciar aún más lo que se ha pensado a nivel teórico de control. Una herramienta lo ha potenciado muchísimo más, porque ha dado libertad, me refiero, ha dado mucha libertad de trabajo. Las herramientas se encargan de cosas que sería imposible a nivel de una persona ponerse a ver, aunque por ahí el tema de pasa cosas, que pasa producción, que yo, la gente que hace producto, digamos, la gente que hace cuando se termina, digamos, una iteración y tiene que poner la puesta en producción de cosas, también reniegan por ahí con algunas cosas, porque hay cuestiones que se tienen que hacer a mano, o algunas se pueden llegar a automatizar más. ¿Qué sería entonces la gestión de la configuración? Como dice, conjunto de toda la información de productos que utilizo yo o que se producen dentro del proyecto. Entonces, en este punto yo tendré que ver, y que después lo vemos en lo que es identificación de la configuración, cuáles de todas las cosas que yo voy a hacer durante un proyecto, algunas cosas, en todos mis proyectos quizás voy a hacer las mismas cosas, por más que construya software distinto, ¿no es cierto? Pero los productos que yo genero son iguales, porque yo aplico tal metodología, entonces aplicando tal metodología, si ágil, bueno, voy a tener un backlog, voy a tener mi lista de tareas, voy a tener mi historia de usuario, voy a tener mi no sé qué cosa, voy haciendo determinadas cuestiones que me llevan a mí a producir al final código fuente que se ejecuta y es una aplicación.
Entonces es como que quizá una definición o la determinación del uso y cuáles son las cuestiones que yo voy a estar mirando, si ustedes notan, capaz que una definición que hago una primera vez. Y capaz que si después mi proceso productivo, creativo, de cómo yo trabajo los proyectos se modifique en algo, bueno, me veré obligado a quizás hacer esa actualización en mi estructura de cómo quiero configurar las cosas para poder administrar eso. Pero si no, capaz que va a ser reiterativo, siempre igual si me manejo de esa forma. ¿Qué sería un elemento de configuración? Que un poco lo que ya me adelanté es cada una de las cosas que yo produzco y sobre las cuales quiero tener visibilidad, o sea, quiero tener control. Es la unidad con la que trabaja la gestión de la configuración. Todo lo que no se defina como un elemento de configuración está libre por ahí. Entonces yo digo que tener una pizarra donde cada uno como volca idea, el que tenga alguna cosa, cuando tengan alguna novedad, un brainstorm, me tiran ahí, que yo, bueno, eso para mí no es un elemento de cosa que la gente puede usar. Todos los empleados, los que tengan determinado rol, actividad, que entren, modifiquen y cambien, no tengo problema. Ahora ya me decís, no, yo voy a tener acá mi lista de historias de usuarios, no. Eso sí lo quiero tener administrado. No quiero que nadie esté, todo el mundo tocando, modificando, lo que sea. Los documentos donde armamos la arquitectura, no. Eso solamente va a estar habilitado para los arquitectos de software. La otra gente puede ver. El que no haga ese rol no tiene que tener posibilidad de modificar. Entonces, una vez que yo vea todas las cuestiones que están, que por ahí ustedes tienen, ahí tenemos ejemplos de posibles elementos, dependerá de la metodología o de lo que ustedes quieran usar. Esto es solamente apenas un pantallazo. Entonces, capaz que el diseño de la base de datos, el plan de prueba, el manual de usuario, sean elementos, o no. Cada uno definirá sobre cuál quiere tener control. Si ustedes ven un manual de usuario, capaz que es una cosa importante. Porque si el software cambia, el manual de usuario cambia y cambia. También cambia su versión. Es lo mismo que vos compres una heladera y me venga con el manual de la heladera pasada. Que si ustedes se dan cuenta, en muchos casos el manual de usuario, ¿no es cierto? En esos casos no ha tenido quizá estos controles. Porque te dice, vos tenés el manual de usuario para el modelo tal, y han integrado, ¿no es cierto? Millones de cosas que anda adivinando cuál es el modelo tuyo, en qué parte tenés que ver, con lo cual no es tan directo. Pero se han tratado de una cosa. Entonces yo voy a decir de todas estas cuestiones, manual de operaciones, cómo tengo que poner en funcionamiento algo, la puesta en marcha, lo que sea, el código fuente, seguramente el código fuente va a ser un elemento. Es uno de lo que más se hace control de versiones, digamos, por el cuidado que uno quiere tener y por el hecho de que también es importante poder volver atrás. Más cuando el software cada vez se hace más grande, si vos decís, me mandé una macana y no tengo forma de volver atrás, no podés comenzar de nuevo. ¿Cómo quitar lo mal hecho? ¿Cómo volver a saber en qué punto estaba lo anterior? Sería una cosa de loco, digamos, no sé. O pónganse a ver lo que era el laburo ese antes de no tener herramientas de esto, digamos. Es como que hace un copiar de un documento, lo pega en otra carpeta y lo modifico yo. Si me mando una macana, sé que la tengo allá. Pero si lo hice bien, me quedo con eso. ¿Y qué empezaba a pasar? Documentos. De 500 carpetas con 500 documentos, decía versión última. Esta es la última, esta la seguro que es la final. Eran todos los nombres así imposibles de manejar, después no tenés para volver viendo distintas carpetas. Entonces, esto viene a ordenar esa locura. Estos elementos de configuración se tienen que poder definir y controlar cada uno de forma separada. Cada uno es una unidad en sí mismo. Entonces, por ejemplo, como dice acá, depende del tamaño, o la complejidad del software, podría ser un solo elemento de configuración, o bien ser el software global un elemento y a su vez todos los componentes que tenga dentro son elementos. Digamos. Entonces, yo digo que en este software, de acuerdo a la arquitectura, yo voy a tener microservicios, voy a tener API, digamos, para hacer cosas, bueno, esta API es un elemento independiente. Este microservicio es un elemento, aquel elemento, cada uno tiene su vida propia. Y a cada uno tengo que controlarlo en forma independiente, porque cada uno puede evolucionar en forma independiente. Pero a su vez, el todo es el funcionamiento global. Capaz que hay algo que el que está coordinando, mirando, bueno, ese también se puede manejar como un elemento en la totalización de ese software que está funcionando.
Es lo mismo que yo diga, vamos a escribir un libro nosotros de sistema de ingeniería del software y sistema de información 2. Así yo me hago conocido como autor y ustedes como coautores de mi libro. Nos ponemos todos de acuerdo y hacemos la memoria de tomar sistema de información 2 con fulano de tal. ¿Ah? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahí? Vamos a decir, bueno, el índice lo va a hacer Fernando con la parte de agradecimiento. Después la introducción al tema lo va a hacer Matías. El capítulo 1, qué buen docente, el que me tocó este año, lo va a escribir la tarde, y así, cada uno haría un capítulo. Cada capítulo sería un elemento, porque en sí mismo tengo la redacción y mantener la integridad de eso que puede revisar, cambia párrafos, sube las cosas, modifica, lo puede administrar y hay que tenerle control, pero después, ¿qué sale a la venta? El libro. Entonces, si no hay un hilo conductor entre todo, si lo que escribe él es blanco o escribí negro, o contradecir lo que dice él antes, o no están en orden los capítulos, como libro no funciona. Entonces el libro también es un elemento, porque ese todo tiene que ser coherente. Aparte de que cada una de sus partes, valga la redundancia, sean coherentes. ¿Ah? Entonces ahí es donde uno tiene que determinar si qué conviene o no. En la mayoría de los casos, siendo código fuente o software, todo va a estar controlado absolutamente, cada una de sus piezas. Otro tema acá, digamos un poco que ya también lo vimos en la parte de requerimiento, como he dicho, la línea base de los requisitos, ¿se acuerdan? Hemos hecho un punto donde hacemos la inflexión, pues estos son, y aquí comencemos, bueno, lo mismo pasa acá, ¿no es cierto? Yo para poder controlar o ver los cambios, tengo que utilizar ese concepto de línea de base, ese punto de referencia. Yo tengo que decir en mi proceso constructivo en dónde tengo puntos de control. Porque en ese punto de control es donde yo voy a ver con la gestión de configuración qué versión es la que está operativa en ese momento, cuál es la versión de tal documento, de tal elemento. Hablemos de elementos, no digamos documentos, nada, porque todos pueden ser elementos de configuración. En qué situación se encuentran y si realmente cumplen las condiciones para su aprobación. Y para que continúen en los procesos que vengan después. Entonces, en cada aprobación suceden cosas. Un elemento aprobado, depende de lo que plantee, que hay una norma para esto también del IEEE, que ya la vamos a ver. Si hay un documento aprobado, es más difícil de ser modificado. ¿Se entiende? Entonces, si alguien va a escribir un documento, abrir esa hoja y te pone a dibujar, te pone a pintar, te pone a decir no sé qué cosa, y en algún momento me la entrega a mí, pero dice, no, profesor, permítame que agregue una cosa, listo. Pero en el momento que ha venido acá y yo ya he puesto la firma, esa hoja ya no es modificada. Es como que quedó una foto instantánea ahí y en base a eso se toma una decisión. Si después se necesita modificar la hoja, bueno, hay que ver de pedir otra autorización. Lo mismo pasa en todo. O sea, lo que ya está, funciona, está correcto, está aprobado, no lo toque. Si hay que tocarlo, ¿es posible? Sí. Hemos dicho cambio, hay que estar abierto al cambio, a la posibilidad de modificación, de mejora, lo que fuera. Pero veamos un procedimiento mínimo de ponernos de acuerdo y decir, sí, hay una autorización y estamos en conocimiento de que es necesario, parezco menos, es necesario tocar ese documento, tocar esa cuestión. Entonces, para eso sirve la línea de base, es decir, puntos de control. Por lo general se pueden hacer después de cada fase o en el transcurso del proyecto uno ve, digamos, en qué momento, cuando sean puntos cruciales, digamos, quizá puede ser cuando cierre iteraciones o cuando disponga lo que quiera, podría llegar ahí. Otros conceptos que se manejan dentro de lo que es gestión de la configuración son estos que ustedes notan. Versión, revisión, después ya veremos release, que son otros. Entonces, una versión, ¿qué es? El momento de un elemento, el instante, una instancia particular, dentro del proceso de desarrollo, en qué instancia está ese elemento. O sea, hay una foto de ese elemento en un momento determinado. Y eso yo lo tengo que poder poner en un determinado repositorio para uso de cualquiera, y de ahí puedo llegar a recuperarlo. Entonces yo, cuando ustedes ven versión, yo estoy leyendo un documento, la versión 1.5. Esa es la que yo estoy ahora y me da la versión 1.5. Y cuando ustedes entran a buscar, supongamos un driver, ¿no es cierto?
y le dice, usted tiene la versión tal, la versión actual, ¿cuál es? Tal. Entonces están viendo la instancia de ese elemento en un momento particular. Esa es la que está hoy vigente, si se quiere decirlo de una forma. Eso se denomina versión, a lo que está en el instante en el que se ve, cuál está transcurriendo hoy. Habrá hacia atrás versiones viejas y podrá haber versiones a futuro. Pero eso es la definición de lo que es versión, es la instancia de ese elemento dentro de este proceso. Revisión. Son distintas versiones que van apareciendo en el tiempo según se avanza en el desarrollo. ¿Claro? Entonces, de una versión que yo tenga, voy a tener múltiples revisiones. Por eso ustedes ven que se pone versión 1.1.3.5, no sé, va pasando por determinados momentos esa versión del documento, revisiones que tenga y ajustes que se le van haciendo a esa versión. Y no cambio de numeración porque la modificación no es sustancial al contenido que tiene, aún sigue tratándose de lo mismo y no de otra manera. Después puedo tener lo que se llaman variantes, que es lo que yo les decía, es quizá un mismo elemento, pero que de acuerdo a diferencia entre algunas características se decidió abrir, ¿no es cierto?, ese mismo elemento de configuración para dar respuesta a dos tecnologías distintas, pero coexisten en el mismo tiempo y son en paralelo. Entonces yo puedo tener mi software versión 1, revisión 5, variante tal es para iOS, variante tal es para Android. ¿Se entiende? El mismo, ¿no es cierto? Es el mismo elemento, pero que ha sufrido alguna modificación o alguna separación porque alguna cuestión tecnológica lo exige, pero realmente son de iguales características. No es que son software distintos. El mismo. Y ya pasa a lo que se llama release, cuando yo ya lo pongo en producción, o sea, algo que ya se entregó al cliente. Entonces ustedes han visto que por ahí dicen el release candidate, ¿no es cierto? Que cuando dicen, está por salir la versión tal, es como que te avisan que es release el que va a salir, hasta que sale. Por lo general ese puede ser el último puntito que se agregue en el manejo de versión. O sea, cada una de esas cosas puede denotar, ¿no es cierto?, alguna referencia a estos conceptos. Otra gente quizá aplica más números, ¿no es cierto? Si no, por ejemplo, o algunos por ahí lo numeran medio, no al revés, pero hacen intercambio algo. Por ejemplo, AFIP te va a decir que es el release 23 del aplicativo tal y empieza a poner otros números. O sea, por ahí cada lugar puede tener su forma de nomenclarlo, pero cada uno de esos numeritos, cada una de las cosas que yo pongo ahí es porque tiene una significación de un momento particular de algo. Quiere decir que cuando ya tenga entregado, ya se vuelve algo mucho más difícil de modificar, porque ya está en operación. O sea, no cojo con tocar, quiere decir, ¿me entiendes? Esto ya está andando, no toqué, digamos. O veamos bien cómo lo va a hacer. No vuelvan a sacar algo que no tenga lo que ya venía, porque si no vamos a tener un problema. Mientras que si está de puertas de la empresa para adentro, toquemos todo lo que se nos dé la gana, posiblemente todavía, porque no hemos puesto en producción nada. Entonces no afectamos absolutamente a nadie con eso. Y bueno, y de acá el tema de, como dice acá, una posibilidad de almacenar únicamente la última versión, no sería lo deseable, siempre hay que tratar de administrar todo, ¿para qué? Para poder volver a ver lo que ha ido pasando, la evolución en el tiempo, etcétera, o se deberá ir definiendo cuánto es lo que yo deseo de guardar de antigüedad, ¿no es cierto? O cuál es lo de antigüedad que tendré operativo y qué es lo que me iré sacando y ya lo dejo fuera, lo almaceno de otra manera y me voy quedando con lo que ya son versiones finales. Eso es a nivel administrativo. Bueno, si quieren hagamos un corte, son las 6:20. De acá vamos a ver lo que es el estándar, este también 828, ¿no es cierto? Como veis, el IEEE para el requerimiento está este 828 que habla sobre la gestión de las configuraciones. Como ustedes ven, son estas 4 actividades, la maneja tal cual, como habla gestión de configuración en general,
Pero bueno, planteado desde el punto de vista del estándar, quizás qué cosas se plantean que hay que hacer, qué exigencias hay en cada una y definiciones más puntuales de cómo se hace cada actividad para identificar cuál sería alguna, van a ver que son cosas muy sencillas, a otras cosas son un poquito más complejas y otras cosas efectivamente son demasiado tediosas y burocráticas que no sé si por ahí valen tanto la pena. Capaz que para alguna cuestión puntual sí, pero para otras no, no. Ahora entramos en break, muchachos. Bien, perfecto. Deberíamos pasar al sistema, ¿no? A ver, para. Justo cerró lo otro, el sistema, ¿cómo vamos? Quiero ver. Así vemos con qué seguimos. A ver el sistema, avanzo más. Ya se va a ver, tranquilo. Profe, dijo que hasta ahora empieza con otra materia. Eso estoy meditando para que reloje y mire aquí cómo vamos a poner esta, porque no, sí, deberíamos seguir con sistema, porque en sistema hemos llegado a equipo de trabajo nada más, no sé si hemos visto gestión de las comunicaciones, creo que no, ese es muy cortito, con lo cual esta adquisición del proyecto también es cortito, pero de ahí ya tenemos seguimiento y control, que ese es un poquitín más largo. Entonces, de última, sí, no vamos a seguir con sistema y después ya vemos si en algún momento pasa algún miércoles que veamos solo ingeniería o lo que fuera. Bueno, profe, muchas gracias. A ustedes. Hasta luego, que anden bien. Y mira, la última clase es el viernes 25 del 6. O sea que de semanas de clase, ya si no contamos esta, quedan 1, 2, 3, 4, 5, según lo que tengo yo acá, para esta materia, digamos que solamente los miércoles, me quedan 5 miércoles. Entonces, en base a cómo vayamos, vemos si... Cierro, muchachos, y después que les vuelvo a mandar el link o cómo hacemos. Como usted quiera, profesor. Es que no sé si cierro, puedo entrar y entro al mismo Meet. Va, salvo que ustedes permanezcan ahí, calculo que... Sí, si se queda alguien, se puede volver a entrar. Bien. Bueno, yo cierro acá y ya tengo copiado yo la URL para volver al mismo, a este. Listo, perfecto. Bueno, hasta luego, profe. Que ande bien. Nos vemos a las 7, 7 menos 5. ¿Quiere finalizar ver la llamada para todo el mundo? No.